la angustia ante el cambio. Qué tanto podríamos hablar sobre esto? Tenemos algo de tiempo, tenemos algunos días para hablar sobre esto, porque realmente yo creo que es un miedo que todos hemos sentido. Cambio de casa, cambio de profesión, tal vez, cambio de edad. De repente como vamos sintiendo que pasan las décadas y nosotros nos sentimos viejos o nos sentimos extraños y nos viene una ansiedad como muy muy peculiar, ¿no? Cómo va pasando el tiempo y también ante cambios de repente que se nos imponen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando cierran nuestra empresa en donde nosotros estábamos trabajando y se nos obliga a cambiarnos de empleo, a buscar otro lugar? Muchas veces vamos construyendo nuestra vida alrededor de todos estos puntos como rutinarios, ¿no? Por lo general, más bien, vamos haciendo esto. Y es que vamos haciendo como un uso de costumbre. Nos vamos levantando a la misma hora, vamos yendo al mismo tiempo, al mismo lugar, con las mismas personas. Y esto nos va dando una cierta estructura para lo que va a girar en nuestra vida. También, por ejemplo, nuestras ansiedades van girando alrededor de ciertas cosas, como de ciertos objetos. Acá el problema justamente es cuando todo eso se nos mueve, porque la ansiedad y todas esas, como lo podríamos decir, como todas esas emociones, toda esa energía que estaba puesta en esa estructura anterior, queda como suelta, queda libre y nos hace un sinfín de estragos, ¿no? Nos puede quitar el sueño. Ya escuchamos ahí a Claudia en la cápsula que nos estaba proporcionando, que de repente sentimos sudoración, palpitaciones. Estos son los clásicos síntomas, por ejemplo, de la ansiedad. Pero, ¿qué es lo que involucra todo esto, no? No quiere decir que nada más porque nos cambiemos de trabajo vamos a empezar a sudar, ¿no? Y a que nos lata el corazón más rápido. Por supuesto que esto va a tener una dinámica en nuestro inconsciente, ¿no? Como ya le estaba platicando ahorita, cómo toda esa energía queda suelta. Por ahí Sigmund Freud hablaba de repente de las situaciones traumáticas, cómo nos podían llegar a generar ansiedad hasta el más fuerte, ¿no? Cómo queda de repente ahí suelto todo el afecto sin una representación y eso nos va a generar angustia. Esto es un proceso que todos sentimos y que también se va colocando de repente, por ejemplo, en los desastres naturales, cuando hay una situación traumática generalizada, ¿no? Imagínense que nosotros estamos aquí hablando tan a gusto y de repente empieza a temblar y empiezan a salir chorros de fuego por las paredes. Eso nos va a arrasar y nos vamos a sentir así, nos vamos a sentir con ese miedo, con esa angustia de no saber qué es lo que sucede y es, digamos, ¿cómo lo podríamos decir? No es tanto como una cosa negativa, ¿sí ve? Que yo creo que esto es lo que más importante va a ser que podamos entender en estos programas. La angustia de por sí no es algo negativo, es una señal de alerta, es algo que a veces se va poniendo como si fuera un motor que nos mueve, que nos impulsa a hacer cosas. Que no se siente muy agradable, pues no se siente muy agradable, ¿no? Son como las espuelas a los caballos, de repente sienten el picón y arrancan. Es más o menos algo similar. No quiere decir que la angustia también lo podamos entender como algo benéfico. Es algo que pasa, es algo que simplemente nos va a despertar esta sensación de que algo va a suceder, de que tenemos que estar alertas, de que tenemos que movernos. Imagínese que no sintiéramos angustia ante nada, ¿no? Que de repente nos quedáramos sin trabajo, nos quedáramos sin familia y nosotros nos levantáramos, nos hiciéramos nuestro café como todos los días. Ahí, digamos que algo también estaría funcionando mal, porque no estamos en contacto con lo que está sucediendo. La angustia es justamente este como desequilibrio, pero que busca otra vez una organización. Sí, y en algún momento, hablando, no recuerdo de qué tema, pero comentabas tú, José Luis, a propósito de lo cerca que está de pronto la experiencia de placer con la experiencia de dolor. En aquella ocasión estabas retomándolo de esa manera. Y en verdad es algo, por ejemplo, esto del cambio. Hay muchas personas que ante el cambio sienten como estas maripositas, pero estas maripositas que tienen que ver como con una emoción, qué irá a hacer, qué irá a pasar. Podemos remontarnos incluso a los momentos en un cambio de escuela, por ejemplo, yéndonos hacia la infancia. O cambio de trabajo, ya situándolo más en personas, en probablemente ustedes que nos están escuchando.
cómo puede generar en muchas personas esta emoción y esta curiosidad de cómo ir a hacer y bueno, a lo mejor hasta poner un esfuerzo más especial ese día, el primer día, en tu arreglo o en tratar de, qué sé yo. Esta parte, esto que se mueve, también puede llegar a registrarse como angustia. Lo que ocurre es, y retomo esto de lo cerca que está de pronto el placer y la experiencia que nosotros traducimos como dolor, o que se traduce comúnmente como sufrimiento, porque lo que muchísimas personas experimentan con angustia es justamente que se mueva cualquier cosa emotiva. Por ejemplo, si hay algo que te gusta, si hay algo que deseas mucho, que estás a punto de, ahí empieza a aumentar muchísimo la angustia. Y es una cosa que verdaderamente te autosabotea, porque finalmente aquellas cosas que te resultan más monótonas, aquellas cosas que te resultan quizás hasta banales, sin mucha importancia que digamos, pues ahí te puedes mover tranquilamente, porque finalmente sientes como que no tienes nada que perder, o te da lo mismo, o ya conoces, ya te sabes como la palma de tu mano a esta persona o a esta situación o lo que sea. Sin embargo, cuando te acercas a algo nuevo, algo prometedor, algo que te provoca una emoción, y esto lo recalco porque no es siempre únicamente ante situaciones negativas. Evidentemente, si nos dicen que están por corrernos, o una cosa que sé que me va a traer problemas, y que pues claro que me voy a angustiar, y claro que me voy a angustiar, esperemos, de tal manera que vaya buscando qué hacer al respecto. Pero no siempre es nada más ante una experiencia negativa, también ante una posible experiencia positiva, ante una sensación de agrado, también puede despertarse la alarma de la angustia, porque en muchas personas se va buscando, todos digamos que buscamos cierta estabilidad, y es cierto, la necesitamos para poder funcionar, pero es una estabilidad que si tú te la imaginas como en una gráfica, imagínatela como en una especie de oleaje, que sí sube de pronto la emoción y luego se puede restablecer, a veces puedes estar un poco más tranquilo o incluso un poco deprimido, y ahí va como estableciéndose. Otras personas que tienen una forma de sentir muy pasional, en donde los cambios no son así levecitos como olas, sino que son como picos, más bien tienden a una estabilidad más mortífera, como de ningún cambio en absoluto.